Ok, ah, bienvenidos a un nuevo episodio de Strong and Proud. Como saben, esta organización tiene como objetivo eliminar la violencia contra las mujeres y ponerles en puestos de liderazgo, principalmente en empresas de tecnología. Trabajamos en tres áreas clave, que son psicología, liderazgo y modelos a seguir. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo y mindset, psicología. Y tenemos también el gran honor de tener a María como nuestra invitada. María es de Argentina, ha trabajado y vivido ya en el extranjero con más de 10 años o 10 años, María. Sí, casi 10 años. Casi 10 años, ok. Y tiene muchísima experiencia en Europa, África, Asia, en muchos países y trabajando con muchas personas. Y ahora también está trabajando en una plataforma que conecta personas hispanohablantes con profesionales de salud mental. Entonces, es un honor, María, de verdad tenerte con nosotros. Pero bueno, quiero que te presentes con nuestra audiencia y nos cuentes un poquito sobre ti. Hola Fernanda, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Para mí es un placer. Nos conocimos en Web Summit y quedé enamorada de lo que hacía Fernanda porque me parece una súper organización y creo que son los pilares bueno, que están que son la base de la organización, son fundamentales. Así que no podía rechazar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, yo soy María, como bien dijo Fernanda, hace 10 años que vivo afuera, viví en países en Europa, Irlanda y ahora estoy en Portugal, pero soy originaria de Argentina. Y en general siempre trabajé en el sector social y ahora hace más o menos un año inicié mi propio negocio, no tengo background de negocios, así que estoy en mi propia aventura actualmente también. Muy bien. Y la verdad que eso también nos inspira un montón. Como con María recién publicamos un video igual que tienen que ver, donde por ejemplo decimos que esto de tomar los retos, de que aunque las cosas son un poco difíciles, es como que si tienes como una visión clara, seguir y tomar las oportunidades que vengan. María, ahora que te tenemos aquí, queríamos hablar un poco sobre justo esto, mindset y seguridad emocional para liderar, porque justo estamos como combinando en en tu perfil como dos cosas importantes, que es la psicología y el liderazgo. Entonces, quería saber, por ejemplo, si podemos empezar a hablar de cómo ve, si tú crees que la psicología, o sea, trabajar en nosotros mismos en general, Ujú. impacta también la forma en la que lideramos. Sí, qué gran tema. Sí, yo creo que sí. En general, sí, 100%. Creo que a su vez, en las mujeres en particular, hay como una presión, ¿no? Con respecto al liderazgo y nuestra psicología, o sea, los rasgos, por así decirlo, que uno tiene como líder. em, Creo que hay cierta presión del ambiente en el que vivimos, de nuestra sociedad, que hace que sientas bueno, tengas que manejarte de determinada manera. Lo cual impacta también tu psicología, ¿no? Como líder, cómo vas de alguna manera, qué decisiones crees que vas a tener que tomar, etcétera. Pero sí, yo soy siempre soy advocate, soy como promotora de trabajar en uno mismo. Y creo que es fundamental, sobre todo en roles de liderazgo, roles en los cuales necesitas hacer de coach, hacer de mentor, a veces hacer de psicólogo, ¿no? Con la gente que trabajas. Entonces, empezar por uno mismo es súper importante. Lo que, ajá, justo por ejemplo, lo que yo, o tú como ves, lo que yo veo es que muchas de las veces, y que pasó conmigo, lo que le comentaba a María en una llamada que tuvimos, que yo sentía que mi carrera profesional, como era una cosa, o sea, Fernanda en su carrera profesional es una Fernanda y Fernanda en su vida diaria es otra Fernanda. Entonces yo nunca, o antes, como que yo nunca como conectaba esos dos lazos, que es como decir, si trabajo más en mi seguridad, en mis emociones, esto me va a ayudar a liderar mejor, a tener, por ejemplo, un incremento en mi salario, a que la gente me pueda Sí. invitar más como a entrevistas, etcétera. Yo no sé por qué, pero Mm. nunca conectaba estas dos cosas. Entonces, ¿cómo tú crees que puede?
alguien como yo en el pasado, como poder empezar a integrar eso. Sí, Ajá. qué buen tema, o sea, qué buen punto el que has hecho. Me parece que en la Fernanda del pasado no debe estar sola. Hay muchas Claro. personas y, bueno, haciendo hincapié en las mujeres. eh, es más, creería que es como una, o sea, no me sorprendería de saber que realmente hay una tendencia así como mayoritaria a que las mujeres sientan que quizás tienen que esconder sus emociones eh, o compartimentalizar su vida personal, profesional, eh, porque también creo que hay como una parte de la sociedad, por así decirlo, que hace que también nosotros lo veamos así, que se asocia como a identificar o hablar o utilizar a tus emociones en el trabajo como una debilidad o como inapropiado o como que no puedes marcar límites, no puedes tener la capacidad, no eras competente para separar, ¿no? Y la realidad es que es muy difícil, es casi imposible hacer eso. Y lo que se termina haciendo es forzando una situación, o sea, escondiendo, ¿no? Como escondiendo a propósito y después por dentro la procesión es otra, ¿no? O sea, creo que uno, si bien en el ámbito laboral está como toda esta también eh, situación en la que uno tiene que, bueno, que después canalizar, tiene, en el mundo exterior tiene que desplegar, por así decirlo, los sentimientos, las emociones de una manera profesional, que bueno, eso es como una competencia aparte, ¿no? Como que uno tiene que aprender a quizás decirlo o manejarse o comunicarlo de manera profesional. Pero lo cual no quiere decir que uno igual pueda tener ese registro de cómo uno es, cómo funciona tu psicología, cómo son tus patrones mentales, cómo, eh, en qué ambiente te criaste. A mí personalmente me pasó que cuando me mudé a Europa el choque cultural fue súper grande. O sea, yo vengo de una cultura latina y me mudé a una cultura anglosajona y o sea, habían ejemplos muy concretos como la manera de saludarse, hasta un montón de otras situaciones en las cuales tuve que aprender a manejarme distinto. Pero bueno, también sin dejar de ser yo y entendiendo lo que mi psicología, por así decirlo, cómo funcionaba, ¿no? Mi mindset y qué necesitaba yo. Eh, así que a mí me parece sano tener como un registro, o sea, me parece lo más sustentable para uno a nivel personal en el largo plazo. Eh, y me parece que es como imposible separar, ¿no? Porque Mm, al fin y al cabo somos una sola persona y es esa persona que llevamos al ambiente de trabajo. Al mm. contrario, creo que con la madurez de los años uno, o el mismo la madurez emocional, uno entiende que es hasta una fortaleza también la capacidad de registrar y actuar acorde. Cuando dices registrar es como conocer un poco, como Mm, es sí, mm, exacto. Es identificar. identificar. Em, sí, y gracias por notarlo. Así que dime, por favor, si estoy diciendo algo que por ahí para mi cabeza es obvio. Pero sí, me refiero a como al registro de tus emociones. Y sé que suena súper básico, pero bueno, es como todo un concepto grande, ¿no? O sea, no todos tenemos la misma capacidad de conectarnos con lo que nos pasa y asociarlo a por qué o qué lo triggerió y también reconectarlo con, ok, esto me pasa a mí porque yo me manejé siempre de esta manera o mi personalidad es de cierta manera, como es todo un proceso que tiene que ver con conocerse a uno mismo. Mm, Pero bueno, volviendo a tu otra pregunta, o sea, todo se conecta y es súper importante conocerse a uno mismo. ujú. Como por ejemplo, yo le contaba a María que, por ejemplo, para mí es como que yo soy muy práctica. Es como, y por eso como quiero dar un poquito como de ejemplos para mí, que a mí me sirvieron para darme cuenta de por qué era importante. Porque, por ejemplo,
digamos, ejemplos en los que en tu vida profesional tú vas a estar, a veces tienes colegas con los que te vas a llevar extremadamente bien Ujú. y tienes otros colegas con los que, por ejemplo, especialmente si trabajas en empresas internacionales, siempre van a haber como estos choques, como un poco de cosas que tú dices, si es que yo al principio como que tal vez me tomaba las cosas muy personal, era como que, llego, yo le digo hola, no me saludó y yo ya me sentía triste. O es como, llego, yo quiero, qué sé yo, ir siempre a comer juntos, ellos no quieren y yo ya me sentía triste. Entonces, o me sentía como apartada, así. En cambio que cuando ya empecé a trabajar un poco en como, esto es como conocerte a ti y conocer el lugar donde estás, es como que ya decía, ah, a mí yo es como que me gusta estar cerca, más cerca de gente o de personas que son como más como emprendedoras, que tienen más ideas, que tienen, etcétera. Entonces tiendo a llevarme muy rápido y muy bien con estas personas. Y con las otras personas tal vez me cuesta un poco más de tiempo, pero no es nada contra mí. Entonces, este es, por ejemplo, Mm. un ejemplo que yo digo tal vez, que a mí tal vez me ayudó como a conectar, o lo que justo decía de negociar tu salario. Es como, yo antes, que también tiene mucho que ver con trabajar en ti mismo, que por ejemplo antes yo decía, siempre es como que he sido muy buen estudiante, siempre he tenido como muy buenas calificaciones, y es como que la gente siempre me ponía como Outstanding Performance Review, que es como muy, como, como excelente en tu trabajo, etcétera. Ujú. Pero para mí era como muy normal, como muy, ok, Claro. ajá, era como muy, ya está. Y si me dan tal vez unos, qué sé yo, 5 euros de bonus, gracias, como gracias por el apoyo. En cambio que cuando ya empiezas a trabajar un poco más como en tus emociones, en tu seguridad, creo que me he vuelto un poco más justo, más segura de mí Mm. misma. Y es como que ahora ya incluso sé cómo venderme mejor como a diferentes Mm. empresas. Sí, qué Entonces, como ese importante. tipo de cosas, ¿no? Sí, ay, sí, 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 100%. Todo esto en el ambiente laboral, o sea, conocerse a uno mismo, eh, ayuda, porque, por ejemplo, a ti te pasó que, o sea, tuviste esta experiencia que, bueno, por así decirlo, te beneficiaba en el trabajo, ¿no? Siempre tenías como, eh, o sea, el outstanding, por así decirlo, era algo normal, etcétera. Em, pero si piensas en el ejemplo contrario, por ejemplo, ¿no? Alguien que quizás, no sé, se muda a un país en el cual no hablan su idioma y tiene que buscar trabajo. O alguien que quiere una promoción, pero tiene que hacer una upskill, tiene como que, o sea, sumar experiencias nuevas y conocimientos nuevos para llegar a esa promoción. Y cuando uno a veces hace eso, bueno, cuando estás en el proceso de aprendizaje, no quizás todo va a estar perfecto, ¿no? O sea, pongo estos ejemplos porque me parecen súper útiles para entender que a veces, o sea, los colores y los matices que te presenta la vida personal o laboral en este caso pueden ser distintos, pero el Mm, punto es eh, cómo vos lo pasás y cuán sano y cuán positivo y también sí, lo que estoy pensando es sin sufrimiento, que es al fin y al ujú, cabo lo que te va a generar el cambio más sustentable y lo que te va a hacer mejor a ti como persona, ¿no? Em, porque, no sé cómo fue tu experiencia en particular, pero puede ser que alguien esté súper, súper acostumbrado a ser outstanding, pero a un costo alto, porque mm, hay una exigencia, una autoexigencia muy, muy grande y después eso también es un precio que se paga cuando mm, no llegamos. La persona que quizás está aprendiendo un idioma y es súper frustrante, o sea, siente muchas inseguridades cuando tiene que hablar, estigma, vergüenza, pero lo tiene que hacer igual porque si no, no tiene un trabajo. Eh, Como que son distintos colores, o sea, pueden ser de distintas gamas, matices,
estas situaciones y opuestas, pero el corazón de cada situación tiene que ver con cómo uno, cuán bien situado, cómo está posicionado y cuánto autotrabajo tiene uno como para Mm, lo que te traiga la lo que vida por pasa. delante, uno lo pueda sortear y no desarmarse o derrumbarse. Y no también, creo que el autoconocimiento y estar bien parado, o sea, este trabajo personal que estamos hablando, es súper importante también porque la vida está llena de factores que uno no puede predecir. Mm, Y, y también de, como hablabas antes, de personas constantemente con las que interactuamos. Y uno, al estar más fuerte, es como que también hay una mayor facilidad para separar tus límites del otro. O sea, mm, no hacerse cargo, ¿no? Lo que vos contabas antes de, hay gente que, no sé, quizás no te saluda por un tema cultural o lo que fuese. O no, ponele que no te quiera saludar porque ya, no te quiera saludar, por ejemplo. ya, ya, Bueno, no me voy a hacer cargo de mm, su elección, porque no tiene que ver conmigo si no me conoce. O sea, mm, no tiene que ver conmigo. Y aunque lo tenga que ver, yo voy a considerar que no está fundamentada esa decisión, porque realmente no me conoce. O sea, es esa capacidad de no hacerse cargo, tiene que ver con una fortaleza personal. mm, Y sé que suena un cliché, pero realmente el cambio, o sea, la transformación comienza por uno y comienza por ya. dentro. Y me parece súper bueno eso. En Unandi lo tratamos un montón porque realmente uno acceder a un montón de cambios que van a transformar tu vida comienzan por uno. Ya, y me encanta lo que dices porque, de hecho, justo para la, la audiencia, es que es cierto que que no siempre van a ser estos momentos como de felicidad que la vida te va a traer. Entonces van a haber estos Sí, momentos sí, duros total. y Sí. también, o sea, hay dos, por ejemplo, dos ejemplos que quería decir. El uno que era lo que tú dijiste de si hay personas que siempre están como overperforming, que es lo que te decía, que yo siempre he tenido muy buenas calificaciones. La primera vez que perdí literalmente una materia en mi vida fue aquí en Alemania y fue porque no sabía ni el idioma, no sabía ni inglés muy bien, no sabía ni alemán. La materia estaba extremadamente difícil, estaba sola, qué sé yo, cogí un curso extremadamente diferente a lo que había estudiado toda mi vida y perdí esa materia. Y para mucha gente era como que, ok, perdió una materia, toma de nuevo el examen y ya está. Como, y a mí yo sentí que se me acabó el mundo. O sea, tú Mm, no te imaginas el sentimiento que tuve, que es como que se me derrumbó todo porque dije, ah, como fallé a mí misma, fallé a mi país, fallé a mi patria, fallé a mi familia. Pero era una sola materia y al final después estudié, pasé y me gradué igual con buenas calificaciones. Entonces, como ese peso también, saber trabajar en ese tipo de sí. emociones o incluso en el trabajo. Si es que, por ejemplo, todos ahorita nos ponemos a pensar cuánto tiempo, que me ha pasado a mí igual, cuánto tiempo he pasado tal vez triste o pensando en qué es lo que pensó mi colega de mí o pensando en que, o sea, en alguna cosa como que, ah, me quiero ir de aquí, ah, no, esto, porque a la final lo que decíamos, es como eres tú, en este caso soy Fernanda aquí en el podcast y soy Fernanda en mi trabajo y soy Sí, Fernanda con mis amigos y mi familia, etcétera. Entonces es importante trabajar las emociones. total. Sí. Ok, quería igual preguntarte algo porque lo que me pasa ahora también, que es como el otro lado. Antes me faltaba seguridad y ahora yo siento que hay muchos casos en donde puedo llegar y la gente es como que dice, ay, Fernando, me encanta, me inspira, hablemos de esto. Y hay otros casos en los que ahora es como, ah, por qué hablas mucho? ¿O por qué tienes que compartir tus logros? Como siento Mm, que hay más esto sí, de, qué interesante. ajá, como que si hay, y yo sí siento que es como que si hay alguien, o sea, si es que yo voy y digo lo que he hecho, o solo o aparezco en un lugar, siento como este pushback de algunas personas, entonces Mm.
Es algo que todavía estoy aprendiendo a trabajar, pero no sé si tienes ahí como algún insight o... Sí, o sea, una cosa que estoy pensando, hace poco leí que me pareció súper, eh, o sea, a mí también me impactó mucho y me parece que tiene que ver con este momento. Cuanto más te arriesgas, más te pones afuera. O sea, te pones afuera en relación a más compartes, más eh, provees información sobre lo que estás haciendo. O sea, no te escondes, no estás como, no te haces chiquita, no te escondes en las sombras. O cuanto más tomas esa posición, más volumen de gente, a más volumen de gente llegas, más críticas vas a recibir. O Mm, sea, por volumen mm, va a haber más gente que opine que lo que estás haciendo no es una buena idea. Y sí, o sea, creo que es un súper tema. A mí también en lo personal me cuesta mucho, o sea, nunca fui de mostrarme y ahora con un Andy mm, como soy la fundadora, tengo que mostrarme. mm, Y tuve que hacer también un trabajo personal para eso, porque a veces uno no sabe bien por qué, pero hace cosas, o sea, que quizás cuando te parás y las revisas, encontrás, ¿no? Como la razón por qué quizás o te da miedo, o te da vergüenza, estigma, bla, bla, bla. Pero creo que, sí, o sea, para concluir, digamos, me parece que de vuelta a lo anterior, ya, entender los límites, o sea, realmente la gente, o sea, la opinión que pueda llegar a tener alguien es, o sea, hay que mirarlo como hasta de una manera súper como observador, ¿no? Como es una opinión sobre una parte minúscula que estás haciendo, que tampoco saben hasta, o sea, no son vos, no son tú, o sea, no saben por qué, hasta realmente con la profundidad que vos entendés por qué lo estás mm, haciendo. Y creo que uno, frente a eso, tiene que hacer honor a su propia decisión, que ese es otro capítulo también, ¿no? ya. Sabes que yo creo que justo lo que dices, cuando tú decías registrar, también yo pensaba, y que creo que voy a empezar a hacer Mm, más seguido, porque ahora hago en mi mente, pero creo que si escribo tal vez me ayuda más, es como reflexionar un poco. Justo es como que antes de que eso me falta, o sea, me falta trabajar más, pero es como si alguna cuestión me pasa, porque digamos, qué sé yo, recibo algún tipo de crítica, hay algunas en las que yo digo como que, ok, ya es muy claro que esto no es contra mí, muy bien, y ya está, no me influyen casi nada. Pero hay otras en las que me detengo a pensar y digo, ok, Fernanda, ¿de verdad hice, o sea, fue algo que sí hice tal vez en lo que tengo que mejorar? Y hay muchas mm, ocasiones en las que sí, hubieron situaciones en las que tal vez yo estaba muy estresada, muy como de muy por algo y hice alguna cosa que de verdad no estuvo bien. Entonces recibí esa crítica y es como que, pero me tomo ese momento de pensar y tal vez escribo y me ayuda más y como decir, ok, ¿cómo puedo? Y antes me atacaba mucho, como decir, ok, me equivoqué y ahora soy la peor humana del mundo y ahora es como que me equivoco y inmediatamente, por ejemplo, justo ayer me pasó algo y que inmediatamente le tuve que decir a mi colega como que, mira, discúlpame, de verdad, no tengo como eh, ya, como no hay justificación en lo que dije y de verdad, discúlpame y todo muy bien. Fue como muy claro, y ya está, y move on. Como aprender, o sea, claro que no tienen que sí, ser cosas gigantes, ¿no? Y en cambio, si es que no hay como un motivo igual, como dar ese paso de retrospective y decir, ok, no fue en mí y ya está, no sé. sí, 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 100%. Es como discernir entre ambas, ¿no? Ya, Entre la crítica como hater, que está poco fundamentada, y realmente el feedback que nos hace crecer. Pero bueno, para uno tomarlo como crecimiento, eh, o sea, creo que tiene que haber como una actitud de abrazar, ¿no? mm, La crítica que viene desde ese lugar. ujú, Sí, ujú, es súper interesante. ya.
Y la otra cosa que te quería preguntar es que, por ejemplo, y es justo relacionado con tu proyecto, es porque yo cuando empecé esto, creo que en el 2022, antes, o sea, toda mi vida estaba como muy interesada en esto, pero Ujú, creo que 2022, así, estaba yo intentando buscar un psicólogo para mí. Y lo que me pasó es que, como yo vivo en Alemania, en Berlín, y soy de Ecuador. Entonces, lo que me pasó a mí es que, primero, que era muy difícil encontrar a alguien aquí. ujú. Segundo, que cuando empecé a encontrar personas, intenté de diferentes países, pero no sentía yo que conectaba con estas personas. Tal vez me sentía como, eh, no entendía muy bien cuál era el objetivo de yo estar ahí, y así súper honesta te digo, es como que yo estaba ahí, decía mi historia y decía, ok, Sí, yo para contar mi historia puedo contarle a mi mejor amiga y ya está. Como no conectaba muy bien hasta que encontré a alguien por un amigo como que me dijo, ah, mira, este señor trabaja así como muy, ah, te explica las cosas como un poco más con ciencia y teoría, que es la forma en la que yo aprendo, y dije, ah, tengo que probar con él, y con él empecé y me fue muy bien. Pero me demoré muchísimo como entre encontrar y ujú, casi que sí. pierdo la fe y la esperanza. Pero tú ¿cómo ves eso y qué nos recomiendas? Si es que alguien, por ejemplo, quiere trabajar en su crecimiento personal, sanar, pero no sabe muy bien cómo empezar. Bueno, es súper importante lo que estás diciendo. Creo que le pasa a muchas personas, lamentablemente. Encontrar un terapeuta es realmente no es como todos los perfiles van a encajar contigo. O sea, me parece súper importante como naturalizar eso. O sea, hay como, o sea, tiene que haber como un match, ¿no? Tiene que haber realmente, o sea, vos lo describiste muy bien, como hay la manera en la que forma parte de tu personalidad y sobre todo como que quizás tenías como unos judgments, tenías como, juzgabas un poco quizás Mm, el hecho de ir a terapia por distintas cosas, entonces ir ya era como un paso mm, que hacías como no del todo confiada, ¿no? Como, bueno, mm, voy a ver con qué me encuentro. Entonces, o sea, no todos vamos con la misma actitud, hay gente que va corriendo porque sí, está mucho más familiarizada con el terreno de las emociones y lo navega de una manera diferente. O sea, saber, entender como uno más o menos qué necesita me parece súper importante. Y después también creo que si tienes la posibilidad, o sea, hay mucha gente lo que le pasa es que va probando, es prueba y error. O sea, algunos tienen suerte y terminan encontrando como, bueno, la segunda vez, tercera vez. Otra gente lamentablemente se cansa porque es súper desmotivante mm, y puede llegar a ser muy frustrante y hasta reconfirmar lo que quizás uno ya pensaba, ¿no? Como, ah, no, esto no es para mí. Así que, por lo menos en Unandi, hicimos un poco eso, ¿no? Como introducir esta sesión de orientación para eh, realmente primero escuchar qué es lo que la persona necesita, qué experiencias tiene, cómo es su personalidad y qué encajaría con qué. Y es un paso que no está súper estandarizado en la práctica en general. O sea, cambia de país en país, pero eh, creo que todavía no se naturalizó tanto eso a la hora de la terapia. O sea, cuando vas al médico, en algunos países vas a un médico general y el médico general te deriva en otras especialidades. Y en terapia como que todavía no se estandarizó tanto esto de ir o sea, en la parte mm. privada, ¿no? Cuando ir a una sesión de orientación y de ahí que te deriven, porque es difícil si no saber vos qué necesitas exactamente. Mm. Pero para mí o sea, cuando me cruzo con personas que se frustran, me da mucha pena, me da mucha pena, porque realmente existe un terapeuta ideal para vos ahí afuera. Mm, y bueno, pero también entender que también es un proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, Mm, si es que yo soy muy sí. honesta conmigo misma y con todas las personas, si tú me ves, o sea, o sea, verme ahora como soy, que igual puedo todavía aprender muchísimo, me ha tomado años, o sea, años de trabajo.
y es, o sea, no es como voy al psicólogo un día, que es lo que yo pensaba un poco, como tipo como cuando vas a otro Mm, tipo de médico, que vas allá, te dan una pastilla, qué sé yo, y ya se te van los síntomas. En cambio que sí, trabajar en mis emociones no es algo que voy, hablo con el psicólogo y me cura todas las heridas que he tenido desde mi infancia. O sea, es un sí, trabajo que es constante, que lleva tiempo y al menos para mí pareciera que es como un trabajo de toda mi vida, porque al final siempre te van a llegar cosas nuevas. Entonces es como, ya, eso también como entender que sí, te va a tomar un poco de tiempo encontrar tu psicólogo, pero también incluso con el mejor psicólogo, el mejor match que tengas, es un trabajo que dura. total, sí, totalmente, de acuerdo. Ajá. Y ahí era justo algo. ¿Qué más podemos hacer? Digamos, yo ya encuentro mi psicólogo, digo, ya encuentro a María, quiero trabajar con María. ¿Qué te ayuda a ti o a tus profesionales como para trabajar mejor conmigo? Bueno, es súper subjetivo, depende de lo que necesite la persona, ¿no? Pero Ujú, también por eso, en nuestro caso en particular, tenemos diversas áreas y disciplinas, porque esa es otra cosa que un poco pasa, que a veces, bueno, cada terapeuta, por así decirlo, evangeliza su enfoque, ¿no? Como que cree 100% que su enfoque es el que te va a cambiar la vida. mm, Y yo vengo, o sea, yo estudié una psicología, estudié una de las escuelas más tradicionales que hay, que es el psicoanálisis, mm, y un poco me formé en ese ambiente, ¿no? Y ahora, después de haber vivido en otros países y haber experimentado otras terapias, estoy cada vez más convencida que sí, quizás está muy bien para algunas personas, pero no es para todas. Y, y que incluso la psicología en sí tampoco puede ser para todas. Hay gente que necesita quizás más un rol de coach. mm, Hay gente que quizás busca conectarse con un aspecto más espiritual. Eh, Hay gente que busca como quizás entender un poco más métodos que puedan ayudarlos a estar un poco más calmos y centrados en ciertos momentos, o mindfulness, meditación. Eh, Realmente depende mucho de la persona, la convicción que tenga, o sea, las ganas de explorar cosas, porque eso es súper importante. Eh, y después, desde el lado del terapeuta, o sea, con qué en particular lo va a ayudar. Pero para mí, no sé, una persona que quizás tiene cierta, o sea, todo, digamos, por así decirlo, sus dificultades actuales resuenan más en el ámbito laboral y quizás, o sea, lo que nosotros hacemos en ese caso, o sea, es muy subjetivo, depende, pero tenemos coach que se dedican al ámbito laboral. Entonces, por mm, ahí hay personas que eligen directamente hacer algo por el estilo, algo mucho más pragmático, basado en objetivos, que tenga que ver con tener este apoyo externo que te guíe un poco más en base a lo que, cómo es tu personalidad, a lo que necesitas. O sea, te doy ejemplos, pero creo que el tronco es que en cuanto, o sea, en este terreno del que estamos hablando, en el terreno de las emociones, del autoconocimiento, no hay one size fits all. O sea, no mm. hay como un enfoque que sea tipo encastre en todas las personas. Porque realmente somos muy distintos y necesitamos cosas diferentes. Mm. Y eso me encanta que dices, porque yo igual antes no creía. Y no sé por qué no, y me costó mucho, yo había compartido con mucha gente, o sea, por ejemplo, mi hermana y yo, somos como muy diferentes, como yo no entendía por qué yo tenía que aprender, o sea, a mí me encantaba, como que digo así, muy técnico, muy como, ok, dame pruebas, dame, no sé, como Ujú. muy así. Y en cambio mi hermana era como muy, ok, como, estos como, son muy diferentes, como, pero ya, es como, Sí, y mientras más exploras el mundo, te das cuenta de que somos como,
cada uno es tan especial y diferente y único en sí mismo, entonces ya. Y justo en Sí, eso quería también preguntarte algo, porque ahora es como cuando decimos eso de estar en muchos países, etcétera, somos como las dos migrantes igual, y es ajá, como que sé que tu proyecto también se enfoca en trabajar también con muchas personas, con todos en general, ¿no? Pero me imagino que también trabajan con migrantes, personas migrantes. Entonces, sí, ¿cuáles son, por ejemplo, primero podemos empezar, cuáles son estas cosas como migrante que tal vez también te afectan mucho? O sea, que son como bastante difíciles al principio, pero tú tal vez ni siquiera los pensaste antes de emigrar. total, Mm, total, sí. Creo que al migrar ocurren ciertas transformaciones también que son bastante peculiares. Creo que hay como un cambio de identidad, o sea, hay como una transformación a nivel de identidad que para mí tiene que ver con uno salir, o sea, uno es en sociedad, ¿no? Como nosotros los seres humanos somos en nuestro entorno, como que lo que nos retroalimenta en nuestro entorno es como también lo que nos termina de formar. Bueno, esto cuando somos chicos es súper eh, notorio y de grandes también, o sea, el ambiente tiene un papel fundamental. Y creo que al salir del entorno en el cual te criaste, el entorno, o sea, la sociedad, el país, la ciudad en la cual te criaste, la gente que te conoce, la cual vos, no, más allá del idioma, ¿no? La cultura, las normas, el sistema de valores, eh, todos esos aspectos cambia. eh, yo lo describo como que es un marciano que de repente mm, baja y aterriza como en un lugar nuevo, ¿no? Como que te pueden estar hablando de cosas que son súper obvias para ellos y vos las conoces. Y creo que eso te lleva a un lugar en el cual creo que por default uno se termina de conocer mucho quién es uno, mm, porque en comparación eh, te das cuenta quizás las cosas que vos traes arraigadas o haces que antes eran tan naturales que ni siquiera las notabas. mm, Y por contraste, las comenzás a notar mucho más. Eh, y creo que eso incluye cosas de las cuales uno se siente honrado, como súper orgulloso, y cosas que quizás uno dice, la verdad que esta cultura se maneja mejor con esto, me gusta más. Eh, pero a veces creo que esas crisis, así por decirlo, identitarias, pueden ser un poco también difíciles, ¿no? Hay como un concepto que es, eh, ¿sabes? Es como un poco informal, pero se llama la depresión del expatriado, mm, eh, pero que tiene que ver un poco con esto, como que también uno carga como mucha nostalgia, porque no sos de allí ni tampoco sos del mm, lugar nuevo al ya, 100%, ¿no? mm, Porque también es una realidad. No te criaste ahí, no hablas al igual que un nativo. O sea, es una realidad. Y, y eso carga, o sea, con el pasar del tiempo, a mí por lo menos, por ejemplo, personalmente me pasó que con el pasar del tiempo fue todo más natural. O sea, al principio me costaba mucho más no estar a la par. Me sentía menos, me sentía mm, inferior. Em, con el pasar del tiempo se volvió natural y hasta lo acepté como, bueno, o sea, es una carrera sin fin, intentar ya, querer hablar igual, o sea, no lo voy a ya, poder lograr. Entonces me paro como desde mi oferta también y que soy distinta, pero que también aportas. tengo, exacto, y Ya, traigo como una oferta diferente, pero lo mm, cual no quiere decir que sea menor o mm, inferior, como por mm, ahí mi cabeza me lo decía. Pero todos estos procesos emocionales creo que son un poco desafiantes y creo que hay mucha gente que de hecho los frustra mucho y no los logra.
no es para todos. Creo que es algo que está buenísimo también entender cuando antes de mudarse que uno no- puede esto pasar, ¿no? Como que no es también todo color de rosa, o sea, es como un cambio emocional grande, pero de crecimiento también, vale la Mm. pena decirlo. Y es cierto lo que, y la verdad que esto, por ejemplo, que tú mencionas es también importante, porque para, eh, ¿cómo puedo explicar? Cuando yo igual vine aquí, cuando yo me vine acá, creo que hubo un momento, porque vine, llegué, hice mi maestría, estaba muy ocupada, tenía mis amigos, como todo era todo wow, nunca me sentí como mal. Ujú. Y luego llegó, justo me cambié de ciudad donde ya no tenía nadie. En ese entonces, bueno, tenía una pareja, nos vinimos juntos, pero vino COVID y de ahí terminamos. Y fue creo que un, un año, tal vez, si no uno de los más difíciles que he tenido en mi vida. Porque es como que todo, me di cuenta ahí de que, estoy sola, es COVID, no tengo a Mm, nadie, soy muy sí, diferente, o sea, lo que yo decía, ¿no? Como no encajo aquí, aquí no me quieren, igual si regreso a mi país, tengo también como otras ideas que tal vez ya no encajan en mi país. Y es como sí, mucha gente, e incluso mi relación se terminó por eso, porque es como mi pareja en ese entonces no podía comprender por qué yo me sentía así, porque me sentía como tan triste y yo tampoco podía, no entendía por qué, sentía como que, soy muy débil, soy como así. Hasta que después empecé literalmente a hablar, después de que terminamos, empecé a hablar con muchísimas personas, especialmente mujeres migrantes y de Latinoamérica. Era como mi, esta parte técnica mía, ¿no? De que hago una encuesta y veo qué pasa. Y fue como interesante porque a todas las personas que yo preguntaba me decían que se sintieron o se sienten así en algún momento. mm, No importaba cuántos años ellas habían estado aquí, 1, 2, 10, 15. Había una mujer a la que le pregunté, una señora y una chica ya súper linda. Me decía como, mira, yo ya vivo aquí como 20 años y aún me siento así. Y es como que wow, ese momento me dio tanta paz, la verdad. O sea, dije como que, uno, no soy la única, porque yo de verdad que pensaba que era la única persona así sufriendo y yo me decía cosas que débil, que ni sé qué. Dos, dije como que es es algo que pasa y es como algo que tiene hasta un término y tres, es como hay profesionales que me pueden ayudar en esto, que yo antes ni siquiera sabía que necesitaba un poco, que alguien me podía ayudar en esto. Es como que decía solamente yo, sí, Fernanda, que débil, que ni sé qué. Y bueno, y tal vez la cuarta, o que tal vez para mí fue una de las más importantes también, es como aceptar. No sé si estaré correcta, o sea, en lo correcto o en lo incorrecto, pero eso me dio el aceptar sí. de que va a haber días en que me voy a sentir así de que no encajo aquí, no encajo allá. Aceptar y darme ese tiempo y esa paz y ese espacio para si quiero llorar, llorar. Y tal vez, y ahora le digo incluso a la gente alrededor mío, a la gente que me quiere y con la que estoy más cercana, les digo como que, mira, hay un día, porque yo ya como que empecé a monitorear cuándo me siento así, cuándo no, etcétera. Y yo ya como les digo, mira, no te asustes. Es como que va a haber un día y yo te lo voy a comunicar en el que me voy a sentir un poco más triste, tal vez yo misma me siento un poco más débil, qué sé yo, te Mm, lo voy a comunicar y esto es lo que me hace sentir mejor. Porque empecé a probar diferentes cosas que me hace sentir mejor. Me hace sentir mejor comer, por ejemplo, frutas, me hace sentir mejor ir a eventos de mi propia comunidad, de Ecuador o de mm, latinos, me hace sentir mejor cocinar juntos, qué sé yo, si estoy con alguien, cocinar juntos un plato favorito de mi país. Entonces, como que he identificado ya, primero, que me pasa y me va a seguir pasando. Segundo, comunicarlo con las personas que amo para que sepan y tercero, identificar qué me hace sentir mejor o simplemente llorar y ya está. sí, totalmente. Ay, me parece súper importante lo que estás diciendo, aparte lo ordenaste de una manera muy clara. Okay. Creo que uno, hablando del registro antes, Mm, como esto es el registro, ¿no?
O sea, entender qué es lo que te pasa y, y esta aceptación a mí me parece muy sana porque todas las decisiones que tomamos hay algo que se va a perder. O sea, es como por definición lo que es una elección. O sea, ganás algo y perdés algo. Mm. Y esa pérdida te da nostalgia, pero bueno, a veces no significa que no sigas eligiendo lo que ganás. O sea, no sigas priorizando a lo que ganás. Sin embargo, la pérdida no desaparece solo porque priorizas lo que ganás. Y creo que esa es la nostalgia con la que uno carga al ser un emigrado. Y dos, me parece súper valioso tu ejemplo, cómo encontraste estas estrategias para aliviar un poco, ¿no? Esta nostalgia que es reconectarte con tus raíces, que tiene que ver directamente con estas, o sea, un poco como aliviar esta sensación de pérdida quizás tan fuerte. Y me parece súper valioso porque a veces creo que pasa cuando uno se muda, que quizás quiere hacerlo como forzado, como cortar lazos para Sí, siempre, ¿no? Y me como, pasó. como que soy una persona nueva y, o sea, como pasar de página así como drásticamente. Eh, o sea, no quiero generalizar, quizás algunas personas lo necesitan por distintos motivos, pero, eh, o sea, nosotros, los seres humanos, es como muy difícil poder hacer esos clean slates, ¿no? Como mañana, 8 de marzo, soy una nueva persona. Y, o sea, es como realmente, o sea, muy difícil y creo que se paga un costo alto por eso. Eh, y creo que esta estrategia de un poco como amigarse amigarse y también reconectarse con sus raíces, pero la que se reconecta con sus raíces es la nueva Fernanda. O sea, la Ujú. Fernanda que tiene toda esta ganancia que viene eligiendo y que la hace también distinta, pero así todo se reconecta y te reconectas desde otro lugar, ¿no? Me parece súper valioso ese proceso. Creo que es un proceso. Mm. Creo que es un proceso entenderlo como todo, pero también creo que rescato el hecho de que esta aceptación es un poco también la aceptación de que es un proceso Mm. y me parece súper bueno de rescatar porque creo que actualmente también estamos como un poco con esta onda, con esta tendencia, ¿no? De que no nos damos mucho permiso para sentirnos mal, tenemos que Ujú. estar como con el interruptor de la productividad todo el tiempo prendido, o sea, como, o sea, creo que se asocia un poco como, hay como una narrativa dando vueltas que se asocia como eh, a que todo tiene que ser inmediato y ya, y Mm. de hecho lo ves en las generaciones más jóvenes, el concepto de terapia a largo plazo es como un poco, o sea, hay como reticencia, pero hay algunas cosas sino muchas, que son un proceso y que esos procesos va a tener altibajos y a veces estás no sé, a veces estás en la parte baja, a veces estás en la parte alta, pero Mm. Ya, sí, lo es tenés que como, navegar. ya, amarte y quererte en todas esas partes de tu vida, yo creo. Sí, Mm. sí, total. Ya, que de verdad, o sea, si es que me están escuchando, nos están escuchando, de verdad que a mí sí me ha cambiado la vida. O sea, mientras más me conozco yo, Sí, más puedo explicar a los demás qué es lo que yo quiero, necesito, como ellos, que yo creo que yo siento que si alguien me hace eso a mí, siento que es un regalo para mí, que ellos, de verdad siento que es un regalo y una oportunidad que la gente me pueda dar la oportunidad de conocerles y poder apoyarles mejor. Entonces, eso y de ahí como en mm, general, la gente ve muchísimo más en ti eso. Mientras tú más te amas, de verdad que la gente sí, que tú quieres que te amen van a llegar. O sea, total. ahí sí que... Y conectándolo con la parte laboral y personal, es Mm. esto también. O sea, Ujú. el hecho de, por ejemplo, en el trabajo, o sea, o en un ámbito profesional, eh,
tener la capacidad de expresar, primero identificar qué necesitas, o sea, qué recursos necesitas en base a tu personalidad y experiencia, comunicarlo, también exponerse, porque lo que te va a venir de vuelta no lo controlás, o sea, lo tenés que tomar. Y, o sea, todo eso requiere como este trabajo personal anterior. Sí, muy cierto. Ok, María, creo que vamos casi que finalizando. Tal vez, no sé, antes de cerrar, quería saber si tienes como algún mensaje final para las mujeres que nos escuchan. Y tal vez, principalmente para las mujeres, qué sé yo, como Fernanda, que yo te decía yo en el pasado, que me sentía muy insegura, muy incapaz, como tú decías que nos sentíamos igual, menos que otras personas, menos que todo un nuevo país, un nuevo Sí. continente. ¿Cuáles son como estas, tal vez este mensaje final que les quisieras dar a Mm. estas mujeres? Em, Creo que, a ver, uno solo, es difícil, Yeah. pero creo que para mí todo se reduce a el trabajo en uno mismo, o sea, el trabajo en amor, cuál es tu capacidad de amarte a vos misma, o sea, más allá de la gente que pase por tu vida, los países a los que te mudes, las experiencias en las que te embarques, sin amor propio, sin una capacidad de elegirte siempre y lo que te hace bien, eh, es como, es más difícil evitar eh, tener una vida que te va a hacer sentir mal. Y, y para mí ese es un mensaje, eh, es como por qué fundé un dandy también, o sea, creo que todo empieza por ahí, es como nuestro tronco emocional y creo que vale la pena. O sea, todo, si reflexionas, todos en las distintas áreas de nuestra vida profesional, personal, vínculos amorosos, afectivos, distintos eh, cambios grandes en nuestra vida. O sea, si te pones a pensar siempre en esas situaciones, están teñidas y están guiadas por tu propio motor, tu propia capacidad y cómo te paraste en esas situaciones. Y creo que es la mayor inversión que uno puede hacer en la vida. Y creo que como mujeres eh, a veces también nadamos un poco contra una corriente, ¿no? Que creo que también es todavía más importante hacerlo. Mm, sí, es cierto. Ok. De verdad que qué lindo conversar contigo hoy Igualmente, y igualmente, para mí fue un placer, me encanta y sí, para mí se me pasa muy rápido, seguiría... ya sí, yo también. Pero bueno, nuestra gente tiene que hacer otras labores. Sí, Un abrazo de verdad y otro. vamos a dejar también tus contactos, el contacto de Unami también. Y bueno, todos los que nos escuchan, que tengan un hermoso día y nos vemos en nuestro nuevo episodio. Bye. Gracias. Chao.